Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a Opoyangle, el podcast donde comparto con vosotros mi experiencia en la oposición y mi reciente aprobado. Soy Zeta Fuentes y en el episodio de hoy vamos a ver cómo estudiar un tema, así que si no os lo queréis perder, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues antes de empezar, como siempre os digo, a cada uno, a cada una le servirán o no algunas de las cosas que os voy comentando. Esto al final es estar cómodo con la manera que tengáis de estudiar, que en este caso vamos a hablar de cómo estudiar un tema, una forma que realmente vosotros veáis que hay evolución y simplemente eso. Entonces, bueno, yo os voy a comentar cómo lo hice y como siempre os digo, os quedáis con lo que os valga. El episodio de hoy lo he dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a ver cómo estudiaba lo que es un tema de legislación pura y dura. Luego os voy a comentar cómo estudiaba un tema de informática y después vamos a ver pues cómo me preparaba, cómo estudiaba los psicotécnicos, ¿vale? Bueno, sí comentaros que para estudiar cualquier tema hay que trabajarlo. ¿Y qué significa esto? Pues que lo tienes que machacar y lo tienes que hacer tuyo. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, yo os voy a comentar cómo lo hacía yo. Pero hacerlo tuyo es pues darle un montón de vueltas hasta que lo trabajes muchísimo y bueno, como que lo has interiorizado ya y es tuyo completamente. Entonces, os digo bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la primera parte, que sería, como os digo, cómo estudiaba la parte de legislación, ¿de acuerdo? En este caso, lo primero que hacía era, primero, leer el tema para ponerme un poco en situación. Sí, es obvio, pero bueno, te lo tienes que leer primero, ¿vale? Vamos a ponernos un poco del ejemplo de que, no sé, te cae en las manos el TREBEP, ¿vale? Bueno, el TREBEP, que generalmente se divide o lo solemos dividir todos los alumnos en partes para que nos sea más fácil digerirlo, porque es una materia extensa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pensar que nos ha caído el TREBEP en la mano, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar ese tema. Y bueno, pues lo primero sería dividirlo en como si fueran subtemas para que nos sea más fácil luego el estudiarlo, el memorizarlo y demás. Y lo primero que hacemos es leer pues ese primer anexo, ¿vale? Esas primeras hojas, esa primera división de ese tema que nos hemos preparado. Vale, primero leerlo, una leída básica. Segundo, si tienes un profe o tienes una academia que te hagan clases, que te expliquen los temas. Hago inciso en esto porque no todos los profes se explican, ¿vale? Hay algunos profes que yo los he tenido y os lo he comentado en vídeos anteriores, lo que hacían era leer básicamente el tema. No que te lo lean, que te lo expliquen, ¿vale? Que hay una diferencia notable entre las dos cosas. Si ves que tienes un profe que no te explica las cosas, plantéate cambiarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengas profe o tengas academia, explicación del tema. Que te lo expliquen, o sea, tú ya te lo has leído, pero que ellos lo vayan leyendo, entiendo, y te lo van explicando sobre la marcha. También si te lo estás preparando por libre, yo lo que haría sería, sinceramente, buscar algún vídeo explicativo en YouTube, que hay algún profe así que explica algunos temas en YouTube, y bueno, buscaría una persona que te lo explique bien, con ejemplos. Tened en cuenta que la parte de legislación es una parte un poco complicada porque, bueno, pues un usuario normal de a pie no nos hemos visto en algunas situaciones y no las comprendemos. Hay partes que no se pueden explicar con ejemplos, bueno, yo creo que sí, que la mayoría sí, pero bueno, hay partes que no, pues yo que sé, algún artículo de la Constitución que sea como muy básico, pues hombre, ¿para qué lo vas a explicar, no? Pero hay palabras ahí en el medio que te pueden llegar a confundir un poco. Pero hay otras partes que sí que se pueden explicar y además creo que es necesario para que luego te sea más fácil la memorización, porque parte de memorizar es comprender, ¿vale? Os pongo un ejemplo. En la Ley 39/2015, pues el artículo, por ejemplo, el 104, que es la compulsión sobre las personas, ¿qué es esto? Bueno, pues es algo que te tienen que obligar a hacerlo. Por ejemplo, que pongan una vacuna a nivel nacional y que sea de carácter obligatorio. Y en este caso, pues a la ciudadanía le obliguen. Por eso compulsión sobre las personas, ¿de acuerdo? No como esta que hemos tenido del COVID, que a ver, era obligatoria, pero había gente que no se ha vacunado. Así es la cosa, hay que ser realistas.
Un desalojo, por ejemplo, que acudan las fuerzas de seguridad a realizar un desalojo, eso sería, por ejemplo, también una compulsión sobre las personas. Por ejemplo, el artículo 102, también de la Ley 39/2015, que lo que te habla es de la ejecución subsidiaria. Y yo la primera vez me quedé un poco como a cuadros, dije, ¿y esto qué leches es? Ya el profe me lo explicó, ¿no? Y es, por ejemplo, mandar realizar a otro una tarea que tú no la vas a hacer. Por ejemplo, te demanda la administración porque tienes una casa construida en un terreno ilegal. Tú no la vas a tirar, pero a lo mejor ellos mandan a una empresa que la tira por ti, esa casa, y luego te pasan la facturita correspondiente. O, por ejemplo, un árbol que tienes tú en una segunda residencia que no vas nunca, pues igual la administración te está pidiendo talar ese árbol, tú no lo talas, mandan ellos a una empresa que lo realice y luego te pueden pasar la factura, ¿vale? Pues eso sería, por ejemplo, una ejecución subsidiaria. A lo que voy. El paso 2, digamos, explicación del tema, para que vosotros lo podáis comprender, ¿vale? Tercero, pues una vez más o menos comprendido el tema, lo vamos a ir subrayando, o sea, sería como una segunda leída, pero ya una leída con comprensión sobre la materia, ¿vale? Lo vamos subrayando lo importante y tomando notas un poco esquematizadas. O sea, mientras va hablando el profe o lo que sea, nos vamos haciendo un esquema muy basiquito, punto por punto, para dar un viaje un poco periférico al tema, ¿vale? Yo, por ejemplo, subrayo por debajo del texto porque a mí me molesta a la vista bastante los rotuladores pintar sobre el texto, salvo cuando son fechas o son periodos de tiempo o lo que sea, plazos, que ahí sí que lo pinto en amarillo, ¿vale? Pero ahí cada uno, sé que hay gente que tiene un código de colores, el verde para esto, el naranja para el otro, ahí no me voy a meter, cada uno, ya os digo, esto se trata de hacer lo tuyo, y hacer lo tuyo significa que cualquiera de las partes, pues el subrayado, la lectura, no sé qué, la hagas tuya, como tú lo hagas, ¿vale? Pero ya os digo, yo en mi caso subrayaba por debajo del texto una línea finita y luego sí que los plazos los pintaba de amarillo para que me resaltaran más. En las palabras clave además les hacía como un círculo por fuera. Pues por ejemplo si te ponía podrá o será, que es diferente, ¿no? Podrá es opcional y será es que sí o sí. Entonces había palabras que las metían en un círculo para que igual de un vistazo esa palabra, digamos, como clave, pues la tuviera más a la vista. Vale, cuarto. Ahora sí, yo por lo menos me hacía un esquema de las partes que se puedan esquematizar. Hay partes del texto que no se puede, pero hay otras que sí, ¿vale? Entonces yo aquí ya en el cuarto, que sería, ya le había dado una leída primera, una leída segunda ya que lo había comprendido, el subrayado tal, y lo que sería el esquema abuela pluma cuando el profe va hablando, pues yo aquí ya me hacía el esquema guapo, el definitivo, sobre el que iba a estudiar después, ¿vale? Hay varios esquemas, vosotros lo sabéis, tenemos los esquemas comparativos, que sería, por ejemplo, un artículo y un artículo que son muy similares, comparar uno y otro. Ejemplo, otra vez, la Ley 39/2015, tenemos el artículo 13 y el artículo 53. Pues yo esos dos me los ponía una tablita con las características de uno y una tablita con las características del otro, una frente a la otra, para igual tener sí o sí de un vistazo lo que es uno, lo que es otro y las diferencias de cada uno de ellos, ¿vale? Luego tenemos los esquemas de estructura. ¿Qué es un esquema de estructura? Pues, por ejemplo, el esquema de la Administración General del Estado, que tenemos los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores generales, los secretarios generales técnicos, todo eso, ¿vale? Si os curráis mucho esos esquemas, lo bueno que hay es que va a perdurar en la memoria, porque son unos esquemas tan visuales que tú cierras los ojos y es que los vas a ver continuamente, ¿vale? Luego tenemos los esquemas de composición. Ejemplo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, que nos podemos hacer igual un dibujito, como si fuera una pirámide, una tablita, ahí cada uno los recursos que tenga, pues con la composición del mismo, ¿no? Tantos miembros, tanto plazo son nombrados para tanto plazo, les nombra tal figura, tal. Esto sería, ¿vale? Luego tendríamos, por ejemplo, también esquemas de procesos. Por ejemplo, el esquema de, os pongo un ejemplo, el derecho de petición, ¿no? Tengo tantos días para ejercer este derecho, tantos días para poner, para subsanar, no sé qué, no sé cuánto. Un esquema de procesos, ¿vale? Yo ponía flechita, 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 ¿no? Un plazo, otro plazo, así. O, por ejemplo, el del contencioso, ¿no? Administrativo. Cuando vas a poner un recurso, pues igual, ¿no? También con flechitas, ahí cómo sería el proceso, ¿no?
Y las famosas tablas. Una tabla, pues por ejemplo una tabla con la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se vean todos los juzgados y tribunales, las salas de los tribunales que llevan el contencioso administrativo. Y así pues igual, ¿no? Lo tienes en una tabla, muy fácil de visualizar. Yo además me lo hacía en un solo folio para que me fuera muy sencillo. Usaba dibujos para que sirvan de llaves a la memoria. Yo os lo recomiendo que lo hagáis. Hay gente que somos más visual y gente que menos, pero creo que muchísimas de las personas somos así, o sea, nos entra más con un dibujito, aunque sea como un icono, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, pues ahí mismo, ¿no? En el esquema de los juzgados contenciosos administrativos, pues no sé, si por ejemplo llevaban el tema de deportivo, de lo de dopaje, no sé qué, pues a lo mejor me pintaba un balón de fútbol. Os pongo ese ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en la ley 39, cuando te ponía periodos de medio de prueba, los medios de prueba, pues yo me pintaba una probeta de estas científica, ¿no? Una probetita, porque era un medio de prueba, como que va a hacer una prueba. El trámite de audiencia, me hacía un dibujito de un señor en una tribuna, como que iba a dar un meeting, pero bueno, era una cosa para que a mí me sirviera, ¿no? Vale. O, por ejemplo, las retribuciones complementarias y básicas de los funcionarios, pues me pintaba retribuciones complementarias, un bolso, como que era un complemento. Retribuciones básicas, una camiseta, como que era un básico. Ahí cada uno, ¿vale? Luego, pues un clásico, ¿no? En el tema de memorización, las mnemotecnias, ¿no? Las reglas mnemotécnicas, que ya sabéis, pues en este caso las podéis hacer para seguir un orden concreto o simplemente para memorizar palabras de esa frase. Bueno, tenéis varias, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo que sería el proceso de superación del proceso de nombramiento, todo esto de los funcionarios de carrera que te pone, es que además son, en una frase te vienen como serían los pasos y tienen que seguir ese orden. Entonces es importante que la palabra que formes siga ese orden. Te va a ser más fácil memorizarla. Y luego aparte dice, vale, el paso 1 es este, el 2, el 3, el 4, porque lo tengo puesto por 1, 2, 3 y 4, ¿no? Lo tengo organizado. Por ejemplo, es superación del proceso selectivo, sería la primera, nombramiento, acto de acatamiento de la Constitución y la toma de posesión, ¿vale? Yo me cogí las primeras sílabas de cada palabra de la frase, ¿no? Superación, pues yo puse sub, nombramiento, nom, acto de acatamiento, toma de posesión. Yo me puse supernormal atómico. Y con eso, de superación, super, nor de nombramiento. Pero bueno, yo le puse normal, ac de acto y tom de toma, yo le puse atómico para que se me quedara en la cabeza simplemente. Y con eso pues me puse supernormal atómico. Y me dibujé así como si fuera un átomo en un ladito. Y con esa tontería, a día de hoy, todavía me acuerdo de ello. O sea, si lo podéis hacer a lo largo del temario, todo esto, hombre, tampoco que sea aquí un jeroglífico el temario, pero las cosas así más importantes o que, como os digo, tengan que seguir un orden, pues está perfecto, porque es que al final, ya os digo, es que a lo largo del tiempo lo vas a seguir recordando. O, por ejemplo, los principios informadores del gobierno abierto, que son transparencia, participación y colaboración. Y yo me puse Transportes Paco, Transportes Paco, transparencia, participación, colaboración. Chorradas, pero cuanto más chorra sea, se te va a quedar. Es que es así. Vale, quinto paso, repasar. Ya tenemos los esquemas, ya tenemos subrayado el tema, ya tenemos la comprensión del tema. Pues ahora, ¿qué nos queda? Repasar. O sea, ya cuando vaya a estudiar, voy a estudiar sobre esos esquemas que me he fabricado y sobre esas palabras clave que me he hecho un circulito y bueno, pues con esas mnemotecnias, esos iconos que me he ido pintando, etc. ¿Qué más? Sexto paso, hacer test. Importante hacer test no el mismo día. Si yo estudio una cosa hoy y hago un test hoy, me va a salir chachipiruli. No, lo tenemos que hacer 48 horas por lo menos después para ver que hemos asimilado esa información, ¿vale? Séptimo, active recall, evocar, ¿vale? Esto lo dice mucho Diego Fuentes, que pues también es un profe, ¿vale? Preparador también de oposiciones, en este caso de maestros. Y bueno, él lo dice, el active recall, evocar. Muy importante, en un folio, por ejemplo, tú te coges un medio folio, ¿vale? No te digo un folio entero. En medio folio
tú vas escribiendo todo lo que te acuerdes del tema de memoria. Tú empiezas ahí, vale, la Unión Europea, a ver, ¿cómo era esto la organización de la Unión Europea? Consejo Europeo, el Consejo tal cual, el Parlamento, así, ¿no? Tú te lo vas apuntando en un folio y vas desarrollando. Te vas a quedar en blanco en alguna cosa, pero bueno, tú lo dejas ahí. Y luego te abres el tema, una vez hayas terminado de hacer la evocación, de recordar y de soltar en un folio todo lo que te acuerdas, te coges tú tu tema, te lo abres y vas corrigiendo aquellos huecos que tú te habías quedado en blanco. Y de esta manera lo que estás haciendo es reforzar la memoria a largo plazo para un poco manejar la curva del olvido, ¿vale? Puedes ir recreando los esquemas también que te has ido fabricando en folios sucios, pues a posteriori, ¿no? Que tú lo tengas visualizado en la cabeza y, por ejemplo, en ratos libres en el trabajo, pues te repites una y otra vez ese esquema, pero de memoria, sin mirarlo. Yo lo hacía mucho eso y me vino genial. De verdad que sí, ¿eh? Eso lo veo un arma imprescindible. Vale. Octavo. También puedes cantar el tema, como si se lo estuvieras contando a alguien, con tus palabras. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba, si os lo han explicado bien o lo habéis comprendido bien, si tú eres capaz de explicárselo a otros, es que lo has comprendido bien, ¿vale? Entonces, yo lo que hacía muchas veces era con mi tema cerrado, pues lo mismo que harías con un folio en blanco de soltar el tema, de vomitarlo, pues lo hacía a viva voz, o sea, lo cantaba ahí sola en mi casa, ¿vale? Con mi perro mirándome como diciendo, esta está tonta. Pero bueno, eso también hace igual, que se te refuerce, ¿vale? Y luego ya, por último, pues en mi caso yo por lo menos me creaba mis propios audios o flashcards de preguntas en las que fallaba habitualmente, pues me las marcaba en el test y luego las metía en una flashcard, o sea, me hacía una flashcard de esas preguntas que fallaba tanto, con tanta frecuencia, para machacar esas áreas en las que estaba más floja. Y luego lo que os he contado ya en otros audios, que lo que hacía era crearme mi propio audio y lo llevaba en el coche de la materia, pues que no tuviera un audio previo, pues yo qué sé, términos de ciberseguridad de informática, de eso no había audio, no tenía ninguno, y me lo creé propio, ¿vale? O incluso te puedes hacer preguntas de tu cosecha, un poco siguiendo la forma en la que pregunta el Estado, para que podáis seguir una dinámica parecida, ¿no? La formulación de la pregunta, similar. Bueno, lo que puedes hacer es coger esa pregunta en la que fallas tanto, que está bien redactada ya de por sí, por tu profe o por la comisión permanente de selección, si es un examen oficial el que has cogido la pregunta, y le das un poco la vuelta, ¿vale? Si te pregunta por una cosa, pues que te pregunte por otra, pero un poco para que sigáis la misma estructura de pregunta. Las de informática ya sabéis que son más abiertas, que da igual, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿cómo estudiar un tema de informática? Totalmente diferente al tema de legislación. Los temas de informática, bueno, pues mi profe en este caso daba una clase que, como os he contado, se grababa. Seguramente tengáis vosotros un profe, ya sea un preparador o habéis cogido una academia que da clases de info y evidentemente hay vídeos explicativos, ¿vale? Y lo que iba haciendo era, mientras se daba la clase, pues estar muy atenta, obviamente, a la explicación, pero mientras tanto iba tomando notas de lo importante o de aquello que el profe te vaya indicando que es importante y que puede entrar, ¿vale? Eso me lo iba marcando muy bien, digo, vale, esto tal, me lo iba apuntando, ¿vale? Como el vídeo en mi caso se quedaba grabado, pues yo me lo replicaba en casa. O sea, todos esos ejemplos que ponía el profe, pues yo los hacía una y otra vez en mi casa, para que se me fuera quedando. Vosotros igual, si tenéis un profe, lo que os digo, preparador, lo que sea. Vale. Después, como con legislación, sí que hacía test también en frío, ¿vale? O sea, lo mismo, no del mismo día, sino 2 días más tarde o lo que sea, para reforzar la materia, como que se nos ha quedado, y para ir un poco autoevaluándome, a ver cómo iba, ¿vale? En este aspecto consulté más webs externas con el tema de informática. No me quedé con lo que me contaba solamente el profe, porque es una materia muy amplia. Y bueno, yo hice test, aparte de mi profe, pues de otras plataformas que consideré que eran más o menos serias y que las preguntas que hacían yo creo que sí que eran muy de examen, ¿vale? Y bueno, pues investigué más, o sea, también busqué así, pues os he comentado, ¿no? Términos de ciberseguridad, tal, me hice mis propios manuales, como si fueran anexos pequeñitos al tema y tal. O sea, pues en este aspecto, culo inquieto y ampliando un poco el horizonte, ¿vale?
el hardware, el software, tenéis un montón de recursos en internet, en YouTube. A mí en YouTube me gustaban especialmente los vídeos de píldoras informáticas, que están muy guays, sobre todo de Access, me ayudaron mucho. Y los de AulaClick están chulísimos porque tienen cursos completos y además tienen una página web con toda la teoría y te la puedes imprimir, o sea, está fenomenal, de verdad que sí. Hubo cosas que, ya os digo, yo daba mi clase normal con mi profe, pero luego lo contrastaba con estas otras academias, entre comillas, online, pues para profundizar el tema, porque a lo mejor mi profe pues había una cosa que él no daba y no sé, por tenerlo todavía más claro, yo qué sé. También hay temarios en PDF sueltos que podéis bajar por ahí por internet. Mucho cuidado, ¿no? De qué materia es, que estéis un poco seguros de que sea lo que vaya a entrar en el examen. Pero es verdad que la info, como es tan amplia, aquí podéis un poco jugar con ello y os podéis descargar más o menos un poco, entre comillas, de todo, indagar lo que podáis, ¿vale? Bueno, igualmente pues me hice también un temario con varias fotos porque como entra bastante tema de hardware y a mí eso me entra más visual, ¿no? Con los componentes informáticos y todo esto, esquemas, tal. Aquí sí que es verdad que usé muchísimo dibujito. En el tema de informática usé muchísimo dibujito. ¿Cómo estudiar psicotécnicos? O al menos cómo lo hice yo. Bueno, pues primero os voy a decir que mucha paciencia, ¿vale? Mucha paciencia, sobre todo si sois personas que hace, no sé, un siglo que no hacéis operaciones matemáticas, que no hacéis problemas. Paciencia, ¿vale? Yo en mi caso odiaba las matemáticas a muerte en el instituto, es que las odiaba, siempre las suspendía y entonces me tuve que reciclar en el tema de dividir con 2 cifras, es que se me había olvidado literal. Perdón, las ecuaciones también se me habían olvidado, o sea, lo que es hacer ecuaciones, yo ya no tenía ni idea, es que además se me daba fatal. Y bueno, las tablas tuve que repasarme alguna, que ya había alguna que tenía así como dudas, porque ya se me había hasta ido. Es que, joder, que tengo 40 años, ya esas cosas ya pues se me van, sinceramente, y uno tira de calculadora. Entonces, lo primero, paciencia. Lo segundo, bueno, pues en mi caso el profe, nosotros hacíamos un psicotécnico con el profe a la semana, con el profe. Y nos iba explicando uno por uno los 30 ejercicios que habíamos puesto en el psicotécnico. Los iba resolviendo y lo que iba haciendo era que si veía como las clases se grababan, yo veía los ejercicios más chungos una y otra vez y los iba parando hasta que se me quedaba pues lo que tenía que hacer. Sobre todo pues eso, en aquellos que fallaba más o que necesitaba más rapidez a la hora de resolverlos, ¿no? Me tuve que poner varios vídeos en YouTube de matemáticas que me explicaran exactamente algunas cosas y están muy bien los de matemáticas profe Alex. Fijaos cómo suena, ¿vale? Suena a que es para los niños, pero están súper bien. Es que a mí me vinieron de la hostia, os lo digo en serio. Y con eso repasé algunos conceptos y yo veía que mes tras mes, o sea, iba pasando el tiempo y haciendo una media de unos 4 psicotécnicos a la semana, yo notaba muchísima velocidad en el cálculo, en la resolución, una agilidad matemática y mental de la leche, o sea, es que yo ya me veía como más intuitiva. Era la leche, por eso os digo que paciencia, porque hasta que no vaya pasando el tiempo no vais a ver esa velocidad, esa desenvoltura. No lo vais a ver, no vais a notar un antes y un después. Bueno, a no ser que seáis unos máquinas, que puede ser, oye, fenomenal. Hay gente que se le dan muy bien los psicotécnicos y guay. Pero si sois así como yo, ya os digo, paciencia porque de un mes para otro no vais a ver la diferencia. Esto es constancia, seguir y ya veréis como con los meses lo vais a sacar muy bien. Y bueno, yo luego el examen lo hice de la leche de bien. O sea, estoy muy orgullosa del examen que hice, la verdad. Ya os digo, poneros vídeos si es necesario para repasar conceptos, tener en cuenta que no os va a ver nadie, quiero decir, no tengáis vergüenza, es para vosotros, ya está. Al final el aprobado o el suspenso te lo comes tú. Si no haces todo lo que esté en tu mano, pues tú verás. Luego hay un montón de trucos, ¿vale? Para calcular porcentajes, por ejemplo, o para, no sé, sacar divisiones y tal. Yo qué sé, por ejemplo, el 80% de 25, ¿cuánto es? Pues si tú le das la vuelta, el 25% de 80 es lo mismo. Entonces, con que dividas 80 entre 4, que sería el 25%, pues guay. Es que fíjate, hay un montón de trucos así chorra, pero hostia, que te resuelven para luego hacer el examen muy rápido, que es de lo que se trata, ¿vale?
Ya os digo, tenéis trucos en internet, tenéis trucos en YouTube, tenéis vídeos de exámenes resueltos incluso de años anteriores, que os van contando punto por punto todos los ejercicios del examen, que están muy guays. Yo me los vi todos, los que pude, todos. Descargaros los exámenes de la web del INAP, que están muy bien, que es muy útil, ¿vale? Y mientras os los descargáis, os ponéis estos vídeos y le vais dando al pausa una y otra vez las veces que lo necesitéis reforzar. Y ya os digo, psico, y con el tiempo lo vais a tener. Consejos varios que ya los sabéis, pero bueno, no me puedo despedir sin contaros esto. El móvil fuera, ¿vale? Bueno, yo el móvil lo tenía en la mesa, pero lo tenía en modo ahorro de batería, que se me queda la pantalla negra y solamente me deja o llamar o la calculadora, que me la puse ahí en la pantalla, o me puse un acceso directo a la ley 39 y poco más. No me da más opciones, ¿vale? No tenía WhatsApp, no tenía redes. Directamente las redes fuera. Y si alguien necesitaba algo importante, pues que me llamara y ya está. Pero lo que son redes, cero. O lo tenéis fuera de la estancia o lo tenéis, como os digo, en modo ahorro de batería. Blindaros un tiempo concreto, de antemano. O sea, que tú digas, vale, tengo que estudiar de 5 a 10. Pues esas horas no se pueden tocar, ¿vale? Bueno, salvo casos específicos de que os pase algo que lo tengáis que flexibilizar, ¿vale? Pero blindaros un tiempo. Dejaros una hoja cerca, una hoja en blanco, por si te asaltan pensamientos intrusivos con tus cosas pendientes. Es decir, ejemplo, hostias, que mañana viene el del seguro, macho, de la casa. Pues te lo apuntas ahí en un folio, ahí al lado. Para cuando termines de estudiar, pues te lo apuntas en tu agenda. Y te lo descuentas pues de tu tiempo de estudio que te lo tengas que descontar. O sea, lamentándolo mucho, el tema de estudio tiene que ser flexible, como ya os comenté en el episodio anterior. Y bueno, tenéis que estar predispuestos a que pueden haber incidencias que os cambien las clases. Es lo que hay. Vuestras clases personales, vuestro tiempo de estudio. Compra materiales que te gusten, que te hagan estudiar a gusto. Que estés cómodo cuando vayas a estudiar, que te den ganas de coger ese cuaderno blanquito, chulo que te has comprado, tus rotuladores, un boli que pinte bien, varios bolis, lo que sea. Hombre, no hace falta que te flipes, ¿vale? No hace falta que te compres todos los Stabilo Boss color pastel que había en la papelería, ¿vale? No hace falta. Pero bueno, ahí cada uno. Hay gente que, ya te digo, hace un despliegue de 24 rotuladores encima de la mesa y yo alucino. Yo tenía como 3. Y es verdad que bolis usaba un montón porque me gusta. Y es verdad que usaba bolis de distintos colores porque me gustaba darle un toquecín al tema, porque me mola, me hacía el estudio mucho más cómodo, más bonito. Y yo qué sé, un tema era como de rojo, el otro era como morado, el otro de verde, porque visualmente me parecía más alegre, me daban más ganas de estudiarlo, no sé, pero tampoco me flipaba, ¿vale? Ahí ya cada uno, pero sí que os recomiendo que invirtáis un poquito en lo que va a ser vuestro material de estudio, porque al final lo vais a tener que manosear tanto, lo vais a tener que tener bonito. Hay gente que le vale ahí en un folio apuntado y, hostia, es muy lícito, pero no, yo os doy mi opinión. Y luego, por último, pues usad un sistema de vueltas y arrastre en esta oposición, en auxiliar administrativo del Estado. Es mi recomendación, ¿vale? Ya sabéis, sería de voy estudiando un tema y ahora vuelvo a estudiar otro tema, pues lo voy incorporando a lo que ya voy teniendo estudiado y voy arrastrando todos esos temas, ¿vale? Un sistema de vueltas al temario y arrastre de temario. Y evocar en un folio en blanco lo que os he comentado, audios para los ratos libres, para sortear la curva del olvido. Y bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el episodio de hoy cortito, conciso. Muchas gracias por acompañarme y en el próximo capítulo veremos la preparación a meses vista antes del examen, ¿vale? Suscribiros si no lo queréis perder y ya sabéis, constancia y foco, que aunque esto sea una selva y de momento no veáis la luz, al final se consigue. Hasta la próxima emisión, amigos y amigas.